Buenos días, estimado profesor Germán Santofimio. De antemano muy agradecida por la oportunidad de continuar en el nodo Caleidoscopio. Para el día de hoy, pues voy a sustentar el tema que estamos desarrollando dentro del grupo o la cohorte 1 y es las narrativas docentes desde la interculturalidad y exclusión en la escuela rural Cumbitara, Nariño, víctima del conflicto armado 2024-2025. Es un tema bastante amplio, es un tema bastante sensible para nuestro país, para nuestras comunidades, porque es un tema que no solo se está viviendo en Cumbitara, Nariño, se está viviendo en todas las zonas de Colombia donde hay conflicto armado. Específicamente nosotros escogimos esta región o esta zona como el área etnográfica de investigación. Dentro de este tema tan amplio y tan sensible, vamos a desglosar, hoy voy a explicar de manera más profunda y basado en algunos autores que en equipo con mis compañeros hemos realizado es el inicio de esta investigación. Uno de esos conceptos son las narrativas. Vamos a hablar de los docentes, de la interculturalidad, de las víctimas, de la exclusión, del conflicto armado. Vamos a hablar de todos estos temas que profundamente tocan las fibras de cada uno de nosotros, de manera indirecta o directamente. Hoy vamos a hablar desde la escuela de Cumbitara, Nariño, donde nuestra compañera labora, y hay narrativas muy exactas, porque las narrativas se convierten en experiencias. Y hoy, desde las experiencias y esas narrativas que nos han compartido esos compañeros docentes que se encuentran en esa zona, inicio hablando de las narrativas. Entendamos como narrativas desde el punto de vista del autor Betanina en una obra, y él describe al narrador como una persona con un conocimiento o como un conocedor experto de un tema o de una situación determinada. ¿Cierto? Esto quiere decir que podemos ver a las narrativas como esa parte o ese inicio de conocimiento, esa fuente de conocimiento, pero a la vez va de la mano de las experiencias, porque van relacionadas una con otra. Es posible decir que la narración se vincula al conocimiento a través de las experiencias humanas, y esto permite comprender e interpretar todas las vivencias que allí se puedan estar desarrollando. Cuando contamos a alguien este tipo de situaciones o de vivencias, entonces se convierten en experiencias que desde la región y desde las vivencias contadas por nuestros colegas se convierten en narrativas. Entonces, estos autores como Betanina 2017 dice que la narrativa constituye, te leo textualmente, la narrativa constituye parte de la experiencia humana, ya que permite interpretar y reinterpretar el mundo. Es decir, volvemos al mismo punto. Narrativa como base de conocimiento que se convierte en experiencias. Estas experiencias pueden ser contadas al mundo o expresadas al mundo desde diferentes puntos de vista. Entonces, entendiéndose de esta manera, explicamos las narrativas como parte de esas vivencias dentro del conflicto armado. Otro agente importante como factor fundamental dentro de nuestra investigación es el docente, porque estas narrativas son contadas desde la perspectiva de un docente o de los docentes que se encuentran en esa zona de conflicto. El docente tiene que tener una formación profesional en educación, en pedagogía, o ser especialista en alguna área específica para poder asumir este rol. Este profesional o esta persona debe tener
habilidades, conocimientos, creatividad, imaginación, pero sobre todo pienso que el docente debe tener pasión y amor por lo que hace, sobre todo cuando trabajan o trabajamos con jóvenes, con niños o adolescentes, porque son personas que también van a recibir de lo que nosotros tenemos, pero que nosotros también vamos a aprender día a día de cada detalle que ellos nos puedan dar. Entonces, bajo estas características vamos a empezar a construir conocimiento. Es una enseñanza y un aprendizaje. Pero el docente debe tener también iniciativas, la capacidad de liderar, capacidad de investigar. El docente es una herramienta fundamental dentro de una institución educativa. El docente de pronto es la primera persona que puede investigar o identificar situaciones particulares que estén pasando con sus estudiantes, cuando son víctimas de maltrato, sea físico o psicológico, cuando los niños tienen necesidades, cuando no se están alimentando bien. El docente es ese enlace en la institución educativa con el estudiante, porque es el primero que puede darse cuenta y expresar lo que el estudiante está viviendo. Entonces, digamos que ser docente va más allá de transmitir conocimiento, porque el docente tiene una gran responsabilidad, tanto educativa como emocional, dentro de un aula de clases. El buen docente no solamente está limitado a enseñar. El buen docente también sabe que está en un aprendizaje constante, que es recíproco, que el docente no tiene todo el conocimiento, que cada día vamos aprendiendo en esta hermosa tarea. Lo importante es que el docente logre establecer un clima educativo en su aula de clases que sea agradable, que sea empático, donde los estudiantes desde su diversidad puedan conectarse con la parte académica, pero también con ese entorno, que haya esa conexión emocional y social del docente con sus estudiantes y viceversa. El docente es un actor educativo dentro del proceso de enseñanza, que, como lo mencioné anteriormente, identifica problemas, situaciones, dificultades y comportamientos que tienen los estudiantes. Leo textualmente el concepto de docente desde la perspectiva de Paulo Freire. Paulo Freire expresa y se refiere al docente como alguien que tiene la responsabilidad de crear un ambiente de aprendizaje que fomente la curiosidad y la creatividad en los estudiantes. Es decir, el docente es un ente de motivación y creatividad para sus estudiantes. Visto desde este punto de vista, el docente debe ser humano, empático e inspirador en el aula de clase, y que lleve a sus estudiantes a un nivel más alto, que no se limiten simplemente a tener conocimiento, sino a formar seres humanos íntegros. Continuamos desarrollando el tema de la interculturalidad desde el punto de vista de la autora Nancy Fraser en su obra Escuchar la voz de otros. La justicia en la era global ofrece una perspectiva profunda sobre la interculturalidad al afirmar que la justicia debe incluir la redistribución económica como un reconocimiento cultural. Desde este punto de vista, la autora mira la interculturalidad no simplemente como esa diversidad cultural que debe garantizársele a todos los grupos étnicos y sociales de nuestro país, sino que logra ver la interculturalidad desde la justicia, desde esa justicia de equidad, desde esa justicia social que se ha perdido y por lo cual muchos grupos sociales, culturales, étnicos, indígenas han sido violentados y maltratados. Entonces, desde la óptica de la justicia, la autora Nancy Fraser logra llevarnos a reflexionar sobre la interculturalidad, no solo como algo que vivimos en el aula, que vivimos por la diversidad de culturas, sino que nos lleva a la reflexión sobre esa justicia social y equitativa que muchas veces o que tantas veces se ha perdido en el contexto
de la interculturalidad y hace una propuesta que busca la integración equitativa con un diálogo constructivo en las diferentes culturas para llegar al punto de evolucionar. Bueno, continúo exponiendo o desarrollando el tema de la exclusión. La exclusión es un concepto que abarca muchas áreas. La exclusión puede manifestarse de muchas maneras. La podemos mirar como marginación, como discriminación, como falta de oportunidades. Cuando naturalmente o frecuentemente usamos esos términos, estamos hablando de exclusión. Desafortunadamente, en este país vivimos la exclusión día a día, pero creemos que somos excluidos solo porque no tenemos dinero o porque no pertenecemos a un grupo social. Pero no es así, somos excluidos hasta emocionalmente por tener puntos de vista diferentes, puntos de vista sociales, religiosos, económicos. Desde todos esos ángulos estamos o somos o promovemos la exclusión. A veces lo hacemos hasta inconscientemente. El autor Ahmed expresa en general ser incluido. En la vida es una discusión de alto nivel sobre cómo y por qué los mundos institucionales luchan por superar las limitaciones de su hábitat, quizás debido a sus propias complicidades. Ahmed, en su libro Cuerpos Incómodos, hace referencia a que la resistencia implica perseverancia, la persistencia en seguir el propio camino a pesar de los ejercicios disciplinarios que convierte a una persona o comunidad en un sujeto voluntarioso para proseguir la propia voluntad. El sujeto voluntarioso se caracteriza por ser desobediente, por ir contra la corriente. Entonces, cuando miramos los temas de exclusión, miramos que otras personas consideran o se consideran con el derecho de señalar a qué grupo social pertenecemos o dónde encajamos, porque desafortunadamente en nuestro pensamiento hay estereotipos y creemos que quien no encaja en un estereotipo está fuera de esa regla, a lo que podemos llamar exclusión. En el aula de clases miramos este tipo de exclusiones cuando hay estudiantes que pertenecen a un estrato social o tienen algunas comodidades que otros no. Y desafortunadamente nuestros niños expresan esa crueldad de rechazar a sus compañeros, porque hablan diferente, porque piensan diferente o porque tienen aspectos físicos diferentes. Y esas barreras son las que debemos eliminar desde el aula de clase con nuestros pequeños. Es desde ahí donde debemos hacer esos docentes que cambian y transforman las mentalidades de los estudiantes. ¿Para qué? Para llevarlos a ese objetivo de ser seres humanos empáticos e íntegros. Bueno, dentro de nuestro título de investigación, como lo mencioné anteriormente, pues lo estamos desarrollando dentro de una escuela que está en el área rural, en Cumbitara, Nariño. ¿Qué entendemos como escuela rural? En la escuela rural sabemos que son instituciones con muchas necesidades y dificultades para poder desarrollar sus actividades académicas. Colombia o el Estado siempre ha estado en función de incluir o de ser incluyente, pero muchas veces sabemos que por las dificultades geográficas de transporte y las carencias que tienen los estudiantes, a veces el estudiante en el área rural es excluido, sobre todo porque aunque se hagan los esfuerzos, no se llega a cumplir con la meta, sobre todo en el área tecnológica. Y cuando esos estudiantes salen a la zona urbana, vemos y experimentamos grandes diferencias, porque aunque el conocimiento es el mismo, aunque las guías son las mismas, aunque estamos trabajando académicamente los mismos temas, podemos ver el avance que muchas veces tienen los estudiantes en las zonas urbanas que no lo tienen los estudiantes en la zona rural. Inmediatamente ahí entramos en un proceso de exclusión. El estudiante de la zona urbana empieza a burlarse del rural
porque ellos muchas veces no tienen las capacidades y las oportunidades que los de la zona urbana han tenido. Inmediatamente ahí entramos en procesos de exclusión y es donde el docente tiene que estar alerta y tiene que saber manejar esta situación de manera creativa, de manera empática, de manera justa, para poder integrar a ese niño que viene de la zona rural a su escuela en la zona urbana. Bueno, avanzo sobre el tema de víctimas. El tema de víctimas es un tema bastante sensible. Es un tema de una línea muy delgada, porque quién es víctima y quién es victimario, cómo lo consideramos, cómo lo establecemos, quién se gana ese estatus, por qué hay que pasar o qué tenemos que vivir para ser considerados víctimas. Según la autora Judith Butler, ella nos da un concepto sobre qué o quién es una víctima. Leo textualmente. Butler explora cómo las normas sociales y políticas que afectan la dignidad y el reconocimiento de las personas. Se podría decir que existen dos clases de víctimas, las psicológicas y a la de vulneración de derechos. Víctima desde el punto de vista psicológico es la persona que ha sufrido emocionalmente, y otra podría ser la víctima legal, que es la que se ha menoscabado sus derechos y se le han violentado su integridad física y del entorno, víctimas del conflicto. Entonces, la autora Butler nos divide esa calidad de víctima. Hay víctimas psicológicas y hay víctimas a las cuales se les han vulnerado sus derechos, es decir, víctimas por vulneración de derechos, las que han perdido territorio, las que físicamente han sido agredidas, y está aquella víctima que ese coletazo también le ha afectado, porque no todo maltrato es solo físico. También sabemos que la emocionalidad y nuestra salud mental debe cuidarse, porque nos puede catalogar en esa línea delgada de víctimas. Las víctimas generalmente se enmarcan en un ámbito social. Hay víctimas políticas, hay víctimas sociales, hay víctimas físicas, pero también hay victimarios dentro de todo este proceso. Entonces, la autora nos lleva a la reflexión que el término de víctima se utiliza para categorizar y controlar a ciertos grupos, ¿sí? Entonces aquí podemos entender que hay víctimas y que hay victimarios. Víctimas desde el punto de vista psicológico y víctimas desde el punto de vista de la vulneración de derechos. Es importante que como docentes podamos identificar dentro de nuestro entorno o dentro de nuestra institución o aula de clases qué está pasando con nuestros estudiantes, sobre todo en las zonas rurales, que es donde más vivimos este tipo de conflictos. Bueno, continúo desarrollando, profesor, el tema de investigación bajo el que estamos trabajando. Leo textualmente: la incidencia del conflicto armado en nuestro territorio y sus comunidades han traído consigo afectaciones en el entorno educativo de Cumbitara, Nariño, y los docentes como agentes de cambio son ejes primordiales para compartir narrativas productos de su praxis pedagógica que promueven estrategias humanizadas de inclusión e interculturalidad basadas en una línea investigativa de narrativas socioeducativas y lo contextual como saber. El conflicto armado en Cumbitara, Nariño es algo que ha sido por décadas y por mucho tiempo, no es algo que sea nuevo. Entonces podemos analizar o podemos reflexionar qué hace el docente o qué está haciendo como eje primordial de influencia sobre los estudiantes. El docente tiene contacto con los niños, con los jóvenes, puede alimentar esas narrativas. Ellos son
el docente puede recibir información de primera mano, pero también tiene que ser un eje que transforme, que impacta y que promueva estrategias de humanización, inclusión e interculturalidad dentro de ese entorno tan hostil y tan doloroso donde ellos tienen que desarrollar y transmitir conocimientos, sin olvidarse de que estas narrativas o estas experiencias, estas vivencias son impactantes para quienes no estamos trabajando en una zona de conflicto. Entonces, este es nuestro tema de investigación y a continuación voy a explicar de qué manera lo articulamos con el nodo de caleidoscopio. Leo textualmente de qué manera lo estamos articulando y luego voy a explicarlo. De acuerdo a la temática en desarrollo, el tema de investigación tiene congruencia con las narrativas socioeducativas porque se aterrizan en la realidad de los y las docentes que viven de manera directa el conflicto, en donde la interculturalidad y los procesos de transformación social que posibilitan las narrativas desde sus experiencias, emociones y vivencias en su quehacer docente. De este modo podemos acercarnos a las narrativas de lo contextual. Como sabemos, los docentes tienen la posibilidad de utilizar los saberes local, tradicional, comunitario y cultural que le aportan conocimiento para nutrir sus experiencias desde su concepto. Podemos ver que si hay una articulación y que sí tienen una correlación o una congruencia con las narrativas socioeducativas. ¿Por qué? Porque las experiencias de estos docentes son reales, las vivencias, las narrativas son reales. Estos docentes que se encuentran en la escuela de Cumbitara Nariño, todas estas vivencias son reales y que las han vivido de manera directa y que están experimentando junto con sus estudiantes la crueldad de un conflicto armado, en donde desafortunadamente como víctima, muchas veces olvidados, tienen que llenarse de fuerza y valor para poner ese granito de arena y aportar a la transformación social y emocional de esa comunidad o de esa institución educativa. Estas vivencias son tomadas de su diario vivir, de su quehacer docente. Por eso, de este modo, a través de las narrativas, nos podemos acercar a ese contexto y a esa experticia que tienen esos docentes, que tienen la posibilidad de usar esos saberes tradicionales y locales dentro de este entorno intercultural que se está viviendo para aportar conocimiento a este grupo de estudiantes, a la institución e impactar en la comunidad en general donde ellos están ejerciendo. De esta manera, apreciado profesor, finalizo con esta intervención que es más a manera de conclusión de lo que ya mis compañeros habían desarrollado como parte de nuestro tema de investigación hacia el nodo caleidoscopio. Terminamos con unas referencias bibliográficas, nos apoyamos en varios autores, ACMEC 2014. De ACMEC tomamos conceptos de varias obras, ¿sí? Del autor ACMEC también está el autor Betanina, está el autor Bravo, todos los tomamos como fragmentos de libros o artículos, está la autora Butler, está Cañadas, Paulo Freire, Molano. Entonces, bueno, de esta manera finalizo, estimado profesor, con esta exposición de nuestro tema de investigación. Espero que haya sido de su agrado y quedo atenta a comentarios. Muchas gracias. Feliz día.